Hola, muy buenas, Marte, hoy y compartir el pensamiento que tengo en mi corazón en este día y decir que espero que esta semana sea de bendición para todos nosotros y sobre todo deseo que para todos ustedes. Digo nosotros y ustedes también, porque ojalá que el Señor bendiga a cada uno conforme su misericordia, su gracia y su bondad. Hoy quería hablar del Espíritu de Cristo. Y leemos en Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo podemos saber si tenemos el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es algo realmente fundamental en la vida del cristiano. Aquí yo creo que más bien decir el Espíritu se está refiriendo también a carácter, ¿no? Es decir, si alguno no tiene el carácter de Cristo, no es de él. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros y somos la imagen de Cristo. Tenemos que representar a Cristo en toda nuestra actitud y en todo nuestro andar diario. ¿Qué ve la gente cuando nosotros andamos en esta vida? ¿Nos ven humanamente a nosotros o realmente pueden decir, como decían la mujer que recibió a Elías en su casa? Dice, ahora conozco que este hombre es varón de Dios. Conocía que él era varón de Dios. Conocían todos que Cristo era rabí y que era enviado de Dios por todo lo que hacía y todo su manera de andar, su manera de practicar lo que es la verdad y sobre todo por todos sus milagros que él hizo. Algunos decían, sabemos que desciende de Dios, es decir, sabían que descendía de Dios. ¿Qué pueden decir de nosotros? Muchas veces el cristiano tiene mala fama. Muchos cristianos tenemos mala fama y es porque nuestro andar diario no representa a Cristo. Nos representa a nosotros mismos o representa, no sé, cualquier mundanidad o cualquier ídolo que podamos tener. Ídolos que son falsos dioses. Muchos tenemos ídolos cantantes, ídolos de moda, ídolos de aquello, ídolos de arriba y de abajo, y muchos reconocen de futbolistas incluso. Tienen ídolos. Algunos adoran y viven por algunos ídolos que ellos tienen. Pero esto es llamado idolatría, por eso ellos tienen que representar lo que realmente creen que son o imitar a sus ídolos. Algunos futbolistas jóvenes imitan a algunos futbolistas grandes en su manera de driblar, en su manera de batallar, en su manera de correr. Y nosotros, ¿qué representamos? ¿Representamos realmente a Cristo en nuestra vida? ¿Tenemos ese carácter de Cristo en nuestra vida? ¿O simplemente estamos pasando por este mundo de una manera sin par y sin razón? Me acuerdo de Esther cuando ella quiso interceder por su pueblo Israel, porque sabéis que Amán quería que un día, tal día 13 de diciembre, según el calendario español o europeo, día 13 de diciembre del 12º mes, Amán había previsto matar a todos los israelitas de la envidia que le tenía. ¿Por qué? Porque no se arrodillaban ante su paso ni se arrodillaban ante él. Así que lo que Amán hizo fue pedirle al rey que hiciera un edicto sellado y en todas las provincias de Asiria este edicto sería puesto en todas las lenguas y en toda la manera en que los pueblos hablaban, declarando que todos los israelitas debían de morir.
Esther, llamada por Mardoqueo, Mardoqueo le dice, no te vayas a creer que tú, porque eres reina, te va a librar, porque realmente una cosa es cierta, porque ella siendo israelita también iba a pagar a pesar de ser reina. Entonces pide a los israelitas de orar y de ayunar, y ella se presentaría ante el rey. Y dijo, si he de morir, pues moriré. Pero el rey levanta su cetro y le dice que le daría hasta la mitad de su reino. Y ella ya pues pide precisamente un edicto con Mardoqueo después de que Amán muriera, y porque, claro, el rey vio cosas que ya no le agradaron y murió. Entonces el rey le dice que un edicto del rey no se podía invalidar. La única manera era de hacer otro edicto con el sello para que los israelitas sean salvos, que ellos pudiesen defenderse. En nosotros vive la ley del pecado y de la muerte en nuestros cuerpos. Y no podemos librarnos de ello porque es un edicto sellado donde en la ley se nos muestra que todos somos pecadores, que no hay nadie que se libre de no ser un pecador. Somos todos pecadores. Entonces hay otro edicto, otra ley, que es la ley de vida en Cristo Jesús. Dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley antes, la ley del pecado y de la muerte, pero la ley del Espíritu de vida, la que nos da ese carácter de Cristo en nosotros, el que pone el Espíritu de Cristo en nosotros. Muchas veces se escucha hablar, este niño tiene el espíritu de su padre. El espíritu de su padre se refiere al carácter del padre, pero se le dice el espíritu del padre. Nosotros tenemos que tener ese espíritu de Cristo, ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Un Cristo que nos muestra muchísimas cosas, como amarnos los unos a los otros, amar al prójimo, no robar, honrar a padre y a madre, un espíritu de Cristo que realmente nos da vida, una vida nueva, una vida limpia, una vida santa, lavada por la sangre de Jesucristo, lavada porque en la cruz del Calvario Jesús murió por nosotros. Y ahora el espíritu de vida de Cristo vive en nosotros. Vive en nosotros. Tenemos que mostrar. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tenemos ese carácter de Cristo de perdonar incluso a nuestros enemigos, de amar incluso a nuestros enemigos, de orar incluso por nuestros enemigos, perdonar, como dice el Padre nuestro, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar, amar a Dios. Con el carácter de Cristo tenemos que amar a Dios, porque Dios es el que ha derramado en nosotros ese espíritu de vida de Cristo Jesús. Tenemos que dejar que el espíritu de Cristo, el carácter de Cristo, se forme en nosotros. Hubo una ley que era la ley del pecado y de la muerte, pero ahora otra ley, la ley del espíritu de vida, la cual nos libra de todas esas cosas, nos libera. Ha clavado todos nuestros actos en la cruz del Calvario. Todos nuestros delitos fueron clavados en la cruz del Calvario. Y realmente es maravilloso, pero el Espíritu de Cristo tiene que estar en nosotros. Hay una forma de saber si tenemos el Espíritu de Cristo. Si andamos como Cristo anduvo. Si andamos como muchos seguidores de Cristo que
que han dejado que el Espíritu de vida de Cristo viva en ellos, como Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, muchos de ellos tenían el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que hacía buenas obras, incluso hacían sanidades, habían milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo moraba en ellos y sabían cuándo tenían que hacer las cosas. Cristo no es solo un milagro al tuntum, es decir, bueno, pues hoy voy a hacer un milagrito, no. O hoy voy a hacer una sanidad, no. Si leemos bien los evangelios, siempre dice que él se apartaba a orar. ¿A orar para qué? Para que Dios Padre le mostrara lo que había de hacer en ese día. Nunca actuó por cuenta propia. Cuando se presentó ante la mujer samaritana y le dijo, dame de beber. Y él le dice, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber que soy samaritana? Y él le contestó una palabra muy fuerte. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida eterna. Si conocieras el don de Dios. Muchas veces no conocemos el don de Dios. El don de Dios, la dádiva que Dios nos ha dado es Jesucristo. Él habita en nuestros corazones, Él habita en nosotros y tenemos que honrar su imagen, honrar a Dios en Cristo Jesús. No podemos andar como las demás personas de este mundo. No podemos andar ocultando lo que realmente somos. Pedro lo intentó. Cuando la sirvienta le dijo, tú estabas con él. Él dijo, no, yo no conozco a este hombre. Muchos tratamos de ocultar que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir no es con el carácter de Cristo, no resplandece con ese espíritu de vida de Cristo Jesús. No resplandece Cristo en nosotros. Tenemos que dejar de andar a nuestra vana manera de vivir. Tenemos que reconocer que Cristo vive en nosotros. Oh, mi Dios, tenemos que aprender a dejar a Cristo vivir en nosotros. Tenemos que dejar que fluya a través de nosotros, que fluya en nosotros, que nos revele cómo hemos de andar y qué hemos de hablar. Muchas veces hablamos más de la cuenta. Muchas veces decimos, yo soy cristiano evangélico. Vale, qué bien. Pero mostramos el espíritu de vida en nosotros. Mostramos a Cristo en nosotros. O solamente decimos, somos cristianos evangélicos, como diciendo, somos mejores que otras religiones. No se trata de ser mejor que otras religiones. Se trata de que Cristo esté en nosotros, vivo, fluyendo. No tenerlo arrinconado como diciendo, sí, Cristo vive en mí. No. Tenemos que dejarlo fluir en nosotros. Tenemos que dejar que Él fluya a través de nosotros. Que Él nos dé palabra para compartir. Y si hace falta dar sanidades, que Él nos dé esa gracia para poder sanar a algunos enfermos. Que Él nos dé esa gracia para hacer milagros si es necesario. Pero eso solamente se puede hacer si el Espíritu de vida de Cristo Jesús fluye en nosotros, fluye a través de nosotros. No es lo mismo decir, soy cristiano, que decir, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que tenemos que dejar, que Cristo viva en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dura palabra es esta.
Porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, no fluye en nosotros. Tenemos eso, somos cristianos. Decimos que Cristo lo tenemos en nuestro corazón, pero Cristo no fluye. Es como las 10 vírgenes. Había 5 que Cristo fluía, ese aceite fluía en sus lámparas. Las lámparas eran ellas. Y el aceite, el Espíritu de Cristo que fluye y hace que alumbre. Otras 5 no tenían suficiente aceite. Es decir, tenían, sabían, conocían todos los requisitos, pero la luz de Cristo, el Espíritu de vida de Cristo no fluía en ella, en esas lámparas. Y se quedaron fuera. Y qué triste es que el Señor les dijera, no os conozco. Señor, pero si hemos estado aquí, hemos ido a comprar aceite, no os conozco. Otros dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades, echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá a muchos, no os conozco. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida de Cristo no fluye en nosotros, no fluye. ¿A cuántos de nosotros nos conocen? Porque Cristo vive en nosotros. Algunos nos conocen porque somos cristianos evangélicos. Pero ¿quién nos conoce? Porque Cristo fluye en nuestras vidas, haciendo las obras de Cristo, consolando a los pobres de espíritu, y sobre todo llevando el Evangelio de la paz a todos los necesitados. Tenemos que dejar que el Espíritu de vida de Cristo Jesús fluya en nosotros. Ya la ley del pecado y de la muerte ha sido, digamos, crucificada por esa ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, que nos libra del pecado y de la muerte. Porque Él cumplió la ley y Él clavó las actas y los decretos en la cruz del Calvario. En la cruz venció al diablo, lo pisoteó. Y a nosotros nos ha dado el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Él vive en nosotros, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Eso es lo que tenemos que aprender, a dejar fluir el Espíritu de vida de Cristo Jesús en nosotros. Tenemos que aprender a dejar fluir a Cristo, un Cristo vivo, no un Cristo arrinconado en nuestros corazones, no un Cristo que tenemos aquí en mente y sabemos todo lo que es necesario. Sabemos todo lo que Cristo hizo. Sabemos que Él murió por los pecados, pero no lo dejamos fluir a través de nuestras vidas. Por eso es necesario que el Espíritu de vida fluya en nosotros. Poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Pablo se dejaba guiar por el Espíritu de vida que Cristo había derramado en su corazón. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, tener ese carácter de Cristo, tener ese don de Cristo, ese don maravilloso, como le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, la dádiva, la gracia de Dios con nosotros. Él nos ha sido dado para vivir en nosotros, no para encerrarnos en nuestros corazones o en nuestra mente, con nuestra sabiduría y nuestro entendimiento, no. Él
tiene que vivir completamente en nosotros, entero. Ya no podemos vivir nosotros porque hemos muerto en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. Y Cristo ahora vive en nosotros. Dejémoslo fluir, dejémosle llenar el templo de Él. Dejémosle llenar nuestra vida de Él. Dejémosle realmente que Él alumbre nuestra vida, alumbre nuestro ser y que la gente reconozca que Cristo vive en nosotros, que ya no somos evangélicos, sino Cristo vive en nosotros. Una vez testificando, un hombre, un compañero, le estaba diciendo a otro al cual estaba testificando: debería de asistir a la iglesia nuestra, porque en la iglesia no sé qué, no sé en cuánto. Y el hombre le dijo: no me hable de iglesia, muéstrame vida, muéstrame vida. Y eso es lo que tenemos que mostrar: vida, vida abundante, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, para poder compartir todo lo necesario para la salvación. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga. Y no te olvides, deja que Cristo fluya en tu vida, que fluya, que llene este templo, que llene todo tu ser y que tú lo glorifiques como Él se merece. Hasta la semana que viene. Dios os bendiga.